La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo que dejó sin efecto la aplicación de diversas restricciones en materia de glisofato y maíz transgénico acordados con el gobierno el año 2023. Y usted seguramente, si usted le siguió el hilo a este tema, a este asunto, durante muchos años, el expresidente, como dicen los abogados, el expresidente inmediato anterior, López Obrador, pues, no quería ni mencionarlo, defendió la restricción a la importación de maíz genéticamente modificado. Varios años estuvo con la cantaleta de la restricción, la restricción, la restricción. Ya tenemos a Moisés en la línea. Bueno, ya tenemos a Moisés. Moisés Gómez Reina, economista, maestro en Derecho, analista político. Creo que se nos cortó de nuevo, ¿verdad? Válgame Dios, como que no, el diablo está metiendo la cola y no está permitiendo que enlacemos a Moisés. Bueno, López Obrador, le decía, estuvo con esa cantaleta durante mucho tiempo defendiendo la restricción a la importación de maíz genéticamente modificado, alegando que podía afectar la salud del pueblo. Así decía, ¿no? La salud de la gente, pues. Y negó que la medida socavara el tratado comercial, negaba siempre de manera insistente que la medida tuviera algún impacto en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues en agosto del 2023, Estados Unidos solicita un panel para la solución controversial de este asunto. Ya tenemos a Moisés ahora sí. Moisés, buenos días, ¿cómo te va? Bien, yo sí te escuchaba y le entraste bien al tema. Bueno, pues ahí está, ahí dejo el tema en la mesa. A ver, el que le entra bien y les conoce al asunto eres tú. No, está bien, mira, yo creo, déjame hacer una referencia y viene empezado con el decreto que firma Marcelo Ebrard sí. el miércoles, en donde prácticamente el decreto dice que deja sin efecto sí. el decreto que había publicado el gobierno de López Obrador en el pasado, es decir, en 2023 López Obrador prohíbe prácticamente la importación de maíz transgénico y también de glisofato. Sí. Y voy a platicar un poco de eso, no técnicamente, sino de manera coloquial, ¿no? Desde hace muchísimos años, y allá nuestros amigos de Cajeme lo recordarán con Norman Borlaug. Sí, cómo no. El tema de la Revolución Verde tiene algunos elementos y antecedentes en donde vas modificando las semillas para dos cuestiones. Uno, que tengas mayor capacidad productiva, es decir, mayor productividad, pues. Mayor rendimiento por hectárea. Sí. Segundo, obviamente hay plagas, hay hierbas que hacen que no crezca adecuadamente, y bueno, la semilla, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo su nivel de calidad, sobre todo porque vas cosechando, vas cultivando, y obviamente va habiendo un desgaste. Entonces, Monsanto, que es una organización que desde principios del siglo pasado inició con el tema de la investigación, descubrió una bacteria que cuando se combina con algunos productos, como el tema de la soya, de la papa, de la manzana, de la caña de azúcar o de la papaya, y es el caso también del maíz, pues se convierte en una semilla un poco más potente, con mayor rendimiento. Y ha habido un debate en Europa, y ha habido un debate en algunos países de Centro, Sudamérica y de Estados Unidos, de suerte tal de que Monsanto, que ahora es propiedad de Bayer, ha ganado los pleitos, sobre todo con evidencias científicas, y ha logrado que, por ejemplo, en Europa hay una variedad que se llama MON 810, que es resistente al gusano barrenador europeo, que es una semilla de maíz que tiene el doble de
de rendimiento, es decir, en promedio con una semilla normal de maíz se podía tener un rendimiento de 3 toneladas y con esta de 7.8, casi más del doble. En Europa también hay una que se llama Roundup Ready, que es un tolerante al glisofato. El glisofato es un herbicida, digamos, que lo que hace es eliminar la maleza de alrededor de los cultivos, y lo que es utilizado por muchos agricultores, productores agropecuarios en el país, y el gobierno prohibió desde el 2023 la utilización del glisofato, y a las 4 o 5 semanas de ese decreto le echó para atrás porque se dio cuenta de que no tenía otra alternativa para combatir eso. Eso es algo conocido. Entonces, este decreto de Marcelo Ebrard del miércoles se da en medio de dos cuestiones, Jesús. La primera es la de que hay una discusión en los paneles de solución de controversia, en donde ya le echaron para atrás en las discusiones de Canadá, Estados Unidos y México. México llevó argumentos de que el glisofato y que el maíz transgénico eran perjudiciales para la salud, y para defender Estados Unidos puso 2 grabaciones de las conferencias mañaneras en donde demostró, no es real esto, o sea, sí, no sí, pareciera chiste, pero... No, sí, es que yo recuerdo a López Obrador en eso. Pero es realidad, o sea, parecía, de veras, ¿Sí? De Estados Unidos, lo que me permiten poner 2 videos, entonces puso 2 videos de las mañaneras, y luego presentó evidencia científica y dijo, lo que pasa es que ustedes traen una posición dogmática ideológica. Correcto. Y el fallo fue en contra de México. Sí. Ese es lo primero. Y lo segundo es que Larry Rubin acaba de decirlo hace unos días ahí con López Dóriga. La reforma del Poder Judicial va a estar en revisión en el TEMEC, en un panel de solución de controversias. Sí. El modelo energético que se va a presentar en los siguientes días, que ya platicaremos la siguiente semana de lo que tiene, que elimina la competencia y impulsa la prevalencia del Estado y limita la participación privada, va a estar a revisión. Entonces, esto es un poco un ejemplo de lo que pasa, de lo que está pasando en el entorno, Jesús. Es un contraste efectivamente entre la cosa ideológica y lo que a los norteamericanos les interesa. Oye, tengo que hacer el corte. Regresamos, cerramos con este tema, o si quieres ya le entramos al otro que también es de mucho interés, creo yo, para la gente, que es esta famosa ley del Infonavit. ¿Te parece? Me parece que cerremos con esto y luego le entremos al caso Infonavit. De acuerdo. Son las 8. Moisés, gracias por continuar con nosotros. En contexto, estoy platicando con Moisés Gómez Reina. Fíjate que ahorita que en el corte me acordé de repente, escuchaba el otro día en la radio oficial de Sonora, en Radio Sonora, en la radio del gobierno del estado, que está más oficialista que nunca, a un facho de esos pro régimen, evidentemente, rasgarse las vestiduras defendiendo el nacionalismo mexicano para que no entrara maíz modificado. Esto fue hace días, mucho antes de esta decisión que se tomó esta semana. No quiero saber cómo está ahorita ese muchacho. A ver, déjame hacerte algunas precisiones que creo que son importantes, no tanto para pues polemizar con maiceros de peluquería, como pudiéramos llamar. Ese creo que era un caso, fíjate. Mira, en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, la gente se come el maíz amarillo. De hecho, aquí en México también, de hecho, alguna vez te vas a comer en algún restaurante un elote amarillo. El maíz blanco es blanco o ámbar, que es el 80% consumo humano aquí en México, sobre todo vía harina de maíz. Tiene un 13% de pecuario y lo demás es para siempre. Y el maíz amarillo está más dedicado al tema que tiene que ver con el sector de consumo animal. El 80% es para el consumo animal, y luego hay un porcentaje del 15-20% para la industria almidonera. Es decir, poco maíz amarillo es para el consumo humano. Se calcula que un 5%, más o menos.
En México es el único lugar o de los pocos países en donde hay una división entre maíz blanco y maíz amarillo. En Europa prácticamente todo el mundo se consume maíz amarillo y en Estados Unidos también. Uh-huh. Ahora, Estados Unidos y algunos países de Europa han adoptado el tema del cultivo del maíz transgénico, que es semilla mejorada, que es algo que existe en el mundo. En todo el mundo. Te estoy hablando desde, te hice la referencia de Norman Borlaug, sí. Borlaug en el Ciano de Obregón. Que en su momento fue un orgullo, pues. Claro, hasta reconocimientos internacionales. Exacto. Bueno, esto pasa en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ahorita está a debate? Oye, maíz transgénico, maíz amarillo transgénico, sí está autorizada la importación del maíz. Se va a discutir en los siguientes días si también la semilla. Uh-huh. Porque la semilla, obviamente los Estados Unidos tienen como tienen mayor rendimiento en sus producciones, el costo es menor. Entonces, si el costo es menor en la producción, el precio va a ser menor. Y lo que ha pasado en Europa es reducir los costos de producción para reducir también los precios en beneficio de los consumidores. Primer tema. Segundo tema, si hay un debate, por ejemplo, allá los yucatecos te dicen, oye, sí, pero el glisofato o el maíz transgénico y la miel y la exportación con Europa. Entonces, un planteamiento que existe en Francia y también en Inglaterra, en la Gran Bretaña, es que puede ser muy bien aplicado en México, es que hay grandes territorios de siembra de maíz que pueden tener barreras, o sea, espacios en donde se utilice para evitar la polinización, dedicados a la siembra de maíz, pero maíz competitivo. Y precisamente dejar esos espacios, que estamos hablando de espacios de kilómetros, para que esté regulado ese tema. Y último tema, sí existe un costo de asistencia técnica que pega, sobre todo en el caso de Monsanto Bayer, y ahí es donde se debe focalizar para tener soberanía alimentaria, parte de los subsidios o apoyos, incentivos que tiene el gobierno. Hasta ahí el comentario. No, bueno, es que es todo un tema, es todo un tema. Híjole, en los minutos que nos quedan, yo no quisiera dejar de lado el otro asunto que es también de vital importancia, que es la ley del Infonavit. ¿Están realmente en riesgo esos 350 mil millones de pesos de los trabajadores? Hay quien dice que son muchos más, Moisés. ¿Cómo va este asunto? A ver, déjame te lo platico. Es muy sencillo. O sea, hay una modificación, una reforma constitucional que ahora está transitada a una ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, dicho sea de paso, en donde le otorga al Infonavit la facultad, y así viene en la ley, está en el artículo 5 y luego en el 42 de la ley, porque yo veía en el canal del Congreso que se subían los representantes del oficialismo legislativo, pero díganme en qué artículo. Pues en el 5 y en el 42 de la ley se le autoriza al director del Infonavit, que va a tener, por cierto, más poder en esta ley, a usar los recursos que estén bajo su administración. Y dentro de los recursos que están bajo su administración, en el artículo 42, está la subcuenta de vivienda, que es propiedad de los trabajadores. ¿Qué significa esto? El 5% de tu sueldo, el patrón te lo transfiere al Infonavit y ahí vas teniendo una ronchita, un ahorrito, que te va a servir al paso de los años, pues para hacerte de una casa o comprar un terreno, etcétera, o mejorar tu casa. Bueno, esa subcuenta ahorita, al corte de diciembre, tiene 2.1 billones de pesos, 2.1 billones de pesos. Y con esta reforma le da la facultad al director del Infonavit, para utilizar ese recurso, pues para comprar terrenos, construir casas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema, Jesús? El problema es que si algo sale mal, como salió Dos Bocas, o como salió Pemex, o como salió el Tren Maya,
pues no es dinero del gobierno, Claro. es dinero de los trabajadores. Claro. O sea, aquí el tema, porque Octavio Oropesa, el director del Sí, no, Infonavit ahora. es que Pues por la víspera hay que sacar el día, esto va a tronar, pues. entonces, bueno, pues aunque le tengamos mucha fe al agrónomo Oropesa, digo, me parece que el tema tiene que ver para qué tener ese nivel de riesgo. Sí. Oye, Moisés, pero yo lo decía en la mañana cuando presentaba el programa, yo no veo a los trabajadores protestando por esto, no veo a los sindicatos movidos, a los propios patrones. Siento que es una discusión que está como allá, precisamente en el Congreso, como muy cupular el asunto. Sí, ya sí ha habido ya en esta semana. En esta semana hay dos detalles. La iniciativa es de Pedro Aces, ¿no? Sí. Bueno, la iniciativa fue una iniciativa presidencial que fue discutida primero en senadores. Sí. Y esta es como que la manzana de la discordia entre Adán y no Eva, sino Ricardo. Sí, claro. Porque si te recordarás, fue presentada por la presidencia el 12 de diciembre, sí. aprobada el 13, y luego en teoría se iba a convocar un periodo extraordinario en diputados, pero se frenó. Cuando salió Adán Augusto diciendo que había un guardadito en el Senado y aquel pleito. Sí, bueno, se frenó. Ahora ya se revisó, en el diputado se aprobó, se hizo modificaciones en el tema de gobernanza, me explico, se había quitado la posibilidad de la participación paritaria, o sea, igual de los patrones y de los trabajadores. Ahora se volvió a empatar como estaba antes, pero le dieron una facultad de voz y voto al director general en el Consejo. Es un tema muy técnico, pero déjame terminar diciéndote que estaba convocado para este jueves la sesión de comisiones en el Senado y no hubo quórum. Si me preguntas, oye, ¿la oposición logró eso? No, la oposición estaba ahí, los que no asistieron fueron los de Morena. Entonces, está muy difícil de leer si Adán Augusto fue el que mandó la señal de que no estuviesen los senadores integrantes de la comisión, o si hubo alguna intervención de Hacienda, o no lo sabemos. Se advierte que en algún lado del oficialismo hay algo de cordura, pues, y le están viendo las orejas al lobo con este asunto. En fin, será un tema que será discutido en esta semana. Ya se convocó a las Comisiones Unidas el lunes, y estaremos comentando este detalle en la siguiente semana, mi querido Jesús. Te agradezco mucho.